Bienvenidos, queridos televidentes, a este su programa Derecho a su Derecho. El día de hoy vamos a tratar el tema pensión de vejez. Para ello nos acompañan dos docentes de la Universidad de la Gran Colombia, especialistas en el área laboral, que es el doctor Ernesto Benavides y la docente Giovanna Florian. Bienvenidos, doctores, ¿cómo están? Gracias, Catherine, por la invitación y a todos los televidentes por acompañarnos. Un saludo muy especial para todos los televidentes y para la doctora Catherine y el doctor Benavides. Bueno, lo primero que tenemos que verificar aquí es ¿qué es la pensión de vejez? Bueno, Catherine, es muy importante la pregunta. La pensión de vejez en nuestro sistema pensional es aquel valor que se va a otorgar una vez se finaliza la vida laboral y es un reconocimiento por todos esos aportes que a lo largo de la vida laboral se hicieron y que se van a ver reflejados en una mesada que se va a entregar a cada persona que cumple con unos requisitos cada mes hasta que esta persona ya pues no nos acompañe en este mundo y seguidamente pues serán sus beneficiarios los que prolongarán dicha pensión. ¿Hay alguna regulación o normatividad específica que esté actualmente vigente para el tema de la pensión de vejez? Sí, claro. Actualmente la pensión de vejez está regulada en la Ley 100 con las modificaciones que hizo en el año 2003, la Ley 797, y en ella se consagran todas las características y requisitos de la pensión de vejez. Nos indican que hay unos regímenes que se tienen que verificar para que se pueda acceder a una pensión como tal de vejez. ¿Cuáles serían ellos? O sea, ¿cuáles son los regímenes? Y adicional, ¿cuál es la diferencia que hay entre estos dos regímenes? Bueno, esa pregunta es muy importante para que todos los televidentes la tengan clara. En efecto, en Colombia existen dos regímenes pensionales, uno denominado régimen de prima media con prestación definida y otro denominado régimen de ahorro individual. Cada uno de ellos tiene unas características propias y tienen asimismo sus propias diferencias. Por ejemplo, en el régimen de ahorro individual, la pensión está basada básicamente en el ahorro que hace la persona en una cuenta individual, y en el régimen de prima media está basado en el cumplimiento de una edad y un número de semanas que establece la ley. La edad para pensionarse en el régimen de prima media en el hombre está en 62 años y en la mujer 57 años actualmente, y el número de semanas que se requieren para tener derecho a esa prestación es de 1.300. En el régimen de ahorro individual, como quiera que es un régimen basado en el ahorro va a estar supeditado a toda la acumulación de capital que a lo largo de un ciclo de vida laboral se realizó y que me permita al final de dicho ciclo por lo menos causar una pensión equivalente en un salario mínimo. ¿Qué requisitos tiene una persona para acceder, ¿sí?, a esta pensión de vejez? Y ya indicando el doctor que hay un régimen, digamos, hay dos regímenes especiales, entonces, en cada uno, ¿qué requisitos tengo que tener? En este caso me imagino que los televidentes deben estar divididos en cada uno, entonces, ¿qué requisitos tendrían que tener, doctor? Bueno, puntualizando lo anteriormente expuesto, es importante la pregunta porque cada uno, como lo referí anteriormente, tiene sus propios requisitos. En el régimen de prima media lo que se va a mirar es la edad y adicionalmente el número de semanas. La edad para el régimen de prima media entonces estaría para el hombre en 62 años y para la mujer en 57 años. Adicionalmente, el otro requisito sería el cumplimiento de unas semanas mínimas que en estos momentos están en 1.300 semanas. En el régimen de ahorro individual hay que hacer la claridad que lo que interesa es el ahorro que hace la persona a lo largo de su vida laboral y en principio no se tendría en cuenta la edad. No obstante, en el evento en que la persona ahorrando toda su vida laboral el valor del ahorro que tenga acumulado no le alcance para causar una pensión por lo menos del salario mínimo, la norma de la ley siempre ve que hay posibilidad de acceder a una garantía que se denomina garantía de pensión mínima, la cual consiste en acreditar en el régimen de ahorro individual 1.150 semanas y para el hombre 62 años y bueno, para la mujer 57 años. En ese evento el Estado, en sede de garantía estatal, pondrá el capital que alcance a cubrir pues la suma necesaria para por lo menos tener una pensión de un salario mínimo
para el beneficiario de esta prestación. Doctor, ¿existe algún tipo de tope, en este caso digamos mínimo, para cotizar en el tema de pensiones? Sí, en efecto, el tope está establecido en un rango mínimo y en un rango máximo. En Colombia se cotiza como mínimo un salario mínimo y máximo el tope está en 25 salarios mínimos. Digamos que ese es como el rango de movilidad para el régimen contributivo en pensiones. Si por ejemplo mi esposo, ¿cierto? Él cotiza, ¿sí? Ante un régimen especial y yo también cotizo y los dos, por ejemplo, yo no alcanzo, ¿los dos podrían sumar como esas pensiones o esos montos específicos? Frente a ese tipo de situaciones, eso es lo que se le conoce como pensión familiar. Perfecto. La pensión familiar, ¿qué efecto va a tener o cómo se va a constituir? Como en el ejemplo que usted exponía anteriormente. Somos cónyuges o compañeros permanentes, no tenemos el total de semanas, en este caso las 1.300 semanas cotizadas, entonces podemos entre los dos sumar el cómputo del uno y del otro para alcanzar esas 1.300 semanas cotizadas, pero tenemos que tener unos requisitos. Uno de esos requisitos es primero que nosotros acreditemos que el vínculo, bien sea entre cónyuges o compañeros permanentes, sea de 5 años. ¿Perfecto? Sí. Segundo, que tengamos la edad para poder acceder a ese beneficio pensional. ¿Qué edad? Como ya anteriormente la expuso el doctor Daniel Benavides. En las mujeres 57 años y en los hombres 62 años. Pero esto solamente aplica para regímenes de los fondos privados, ¿cierto? Porque también hay unos regímenes especiales. Bueno, hay que hacer una claridad. La ley siempre vio en el artículo 279 la existencia de unos regímenes exceptuados, es decir, son regímenes que por sus características no se le aplican la mayoría de las normas generales de la ley 100. Por ejemplo, las fuerzas militares y la Policía Nacional, ¿cierto? Y un personal civil que la misma ley especifica a fecha de entrada en vigencia de la ley 100. Sí. Ese tipo de grupo poblacional no se le aplican en principio las normas de la ley 100 y pues, estarían exceptuados. Okay. Otro grupo es el de los docentes oficiales, quienes tienen un régimen de pensión relacionado en una norma especial, en donde la ley 100 en ciertas circunstancias para ellos no se les aplica. No obstante, desde el año 2003, a través de la ley 812, podemos decir que, y el acto legislativo también hay que decirlo, 01 de 2005, los requisitos, por ejemplo, para los docentes, pese a tener regímenes especiales, los que se vinculen después de esa normatividad ya se rigen por el régimen de prima media y la edad para pensión va a ser igual para hombre y mujer docente oficial y estaría en 57 años, ¿no? Hay otros grupos, por ejemplo, un personal de Copetrol que a la fecha de entrada en vigencia de la ley 797, a esa fecha pues estaban con unas normas especiales de Copetrol que datan de la década del 70, ellos pues tienen un régimen exceptuado frente a eso. Esos serían como a grandes rasgos como los grupos exceptuados. Ya cuando hablamos de regímenes especiales no nos referimos concretamente a lo exceptuado, sino a ciertas particularidades que la ley estableció para determinados grupos de trabajadores. Por ejemplo, personas que se dediquen a actividades, por ejemplo, de alto riesgo, ellos van a tener un régimen especial precisamente porque su actividad demanda un tratamiento especial, ¿cierto? Actualmente, por ejemplo, los congresistas, los magistrados de alta corte, son regímenes que nos sirven de ejemplo como regímenes especiales. Existieron muchísimos más, pero poco a poco, a través del acto legislativo, dichos regímenes fueron poco a poco yéndose y extinguiéndose, y hoy en día pues la tendencia es que pues la mayoría de las personas, salvo los regímenes exceptuados, tengan un régimen general de pensiones, ¿no? Bueno, doctor, esto es muy importante para los televidentes, el tema de pensión de vejez, y les dejo una pregunta para antes de irnos a comerciales. ¿Cuál régimen es el mejor? ¿O cuál le conviene más a nuestros televidentes? ¿Qué le aconsejan cada uno de ustedes? Pero esta pregunta la vamos a resolver después de comerciales. Ya regresamos.
Bueno, y seguimos acá en nuestro programa Derecho a su Derecho con el tema de pensión de vejez. Doctores, entonces habíamos indicado una pregunta como tal que era ¿cuál régimen es el mejor? ¿O cuáles ustedes en su criterio le aconsejan al usuario que es el mejor? Doctor Ernesto. Bueno, esa pregunta es muy importante porque siempre hay como inquietud e incertidumbre cuando ya se conoce la lógica matemática de cada régimen, saber en cuál régimen debo afiliarme. Realmente todo va a depender de la situación particular de cada afiliado, es decir, la situación de una persona que, por ejemplo, faltándole 10 años, que toda la vida ha estado en el régimen de prima media y ha tenido unos buenos ingresos, es posible que esa persona opte por quedarse en dicho régimen. Sí. O, contrario sensu, una persona que antes de que se venza pues, los plazos que establece la ley para trasladarse, decida, estando en el régimen de ahorro individual, tener un capital suficiente para una pensión, pues en ese orden esa persona pues va a escoger el régimen que se encuentra. Las dificultades que se presentan van a estar es cuando a mí no me alcanza el monto de la pensión, sí. Que por ejemplo estoy en el régimen de ahorro individual y verifico con el fondo y encuentro que el valor de expectativa que yo tenía de pronto no va a ser el que yo aspiraba, y en ese orden pues va a surgir la inquietud si me puedo o no trasladar. En realidad, pues como cada caso es diferente, toca analizar cada caso en particular. La idea es que antes de que se venza el plazo que establece la ley para efectos de realizar el traslado, es decir, antes de que nos falten menos de 10 años para adquirir pues, las edades pensionales, ahí se tome y se haga una evaluación y se solicite pues, una doble asesoría que hoy en día está regulado en ambas entidades, es decir, asistir a Colpensiones y asistir al fondo privado donde yo me encuentre, para que esas entidades con el grupo de trabajadores expertos en la materia asesore y les dé el camino más adecuado, ya sea para conservar el fondo en que viene haciendo cotizaciones o, de ser posible, efectuar un traslado. Pero realmente decir que cada uno de ellos o uno es mejor que el otro, de pronto no sería acertado, porque cada caso tendríamos que revisarlo individualmente. Para algunos quedarse en el régimen público es lo mejor, sí. Para otros quedarse en el régimen de ahorro individual es lo mejor, y en ese orden pues tendríamos que verificar la situación de cada afiliado. Y en ese orden pues la decisión debe ser con una muy buena asesoría de los fondos, tomarse en su momento adecuado. Doctora Joana. Apoyo el criterio que antecede el doctor Benaide respecto a que cada quien, dependiendo de su expectativa pensional y lo que quiera perseguir a futuro y la cobertura que uno quiera o que la persona quiera para la vejez, se asesore, bien sea en el régimen de prima media o en el régimen de ahorro individual, evalúe los pros y los contras y asimismo se tome la determinación, ya que cada caso y cada particularidad es de cada persona. Entonces, o sea, depende digamos, del caso en específico, o sea, sí. La persona tendría que irse a asesorar específicamente de qué es su caso. Y si, por ejemplo, la asesoría, bien sea por conducto de las personas o de las entidades que están en el fondo privado o en el fondo público, no les llena sus expectativas, pues que se dirijan por conducto de un abogado quien les contextualice más y les ayude a tomar pues la mejor decisión. Bueno, ¿y puede coexistir la afiliación en los dos regímenes? Es decir, la afiliación como acto jurídico está dada en los dos regímenes. Es decir, cuando yo me afilio a un sistema pensional, eso es un acto jurídico que me vincula a un sistema de protección. La afiliación en ambos tiene los mismos contornos. Lo que hay que mirar ahí es básicamente si yo puedo estar en un régimen público y en un régimen privado afiliado al mismo tiempo. Eso no lo permite la ley. Cuando la ley me permite a mí que yo estoy en libertad de escoger el régimen, me establece esa restricción. Yo tengo que escoger uno de los dos, pero no puedo estar multiafiliado por expresa disposición legal. Si ya como tal la persona cumple con los requisitos, ¿sí?, para acceder a una pensión de vejez, ¿a dónde tiene que acudir o qué procedimiento tiene que seguir?
Bueno, si una persona ya tiene los requisitos cumplidos, indudablemente pues debe acercarse al fondo donde esté afiliado para hacer la respectiva solicitud de su pensión, caso en el cual el fondo le dará a la persona cuáles son los requisitos que debe allegar, cuál es la documentación, y en ese orden tanto el fondo privado como el fondo público de pensiones le darán al usuario, al ciudadano, las indicaciones de requisitos y documentos que requiere, ¿cierto? Esa sería como la recomendación general. Si de pronto tanto Colpensiones como el fondo privado me niegan la solicitud que radiqué, ¿qué puedo hacer? Pues en nuestro ordenamiento jurídico podemos optar por dos opciones. La primera, vía acción constitucional, como lo conocemos la acción de tutela, en el cual podamos acudir ante un juez para que por conducto de esa acción y obviamente transgrediendo un derecho fundamental nos reconozcan nuestro derecho pensional, obviamente el monto que se debe pagar, perfecto. Y la otra es vía contenciosa, acudiendo ante la jurisdicción ordinaria laboral, ante un juez laboral para que nos reconozca ese derecho y pues le ordene bien sea al fondo privado o al fondo público, bien sea la entidad que esté fungiendo en régimen de ahorro individual o por conducto de Colpensiones, que reconozca la pensión y asimismo haga pagadero el monto correspondiente. Se sabe que hay algunos eventos que es de devolución de saldos, si no estoy mal, o algo que se denomina indemnización sustitutiva. Entonces, ¿en qué eventos puede uno acceder a esto? Bueno, pues ya teniendo claro, la devolución de saldos aplica solo para el régimen de ahorro individual, y es obviamente cuando posiblemente yo tengo como tal la edad, pero no tengo como tal todo el capital o el monto del ahorrado para acceder a un beneficio pensional. Entonces, por conducto de una solicitud o una petición al fondo privado, le solicito que me reintegre esos dineros que yo ahorré en dicho fondo. Perfecto, esa es la devolución de saldos. Y la indemnización sustitutiva aplica para el régimen de prima media y se da cuando yo tengo la edad pero no reúno el monto de las semanas cotizadas. Entonces pido que el monto de esos aportes me sea también reintegrado a mi cuenta. O sea que yo tengo las dos opciones, podría tener Sí, las dos pero opciones. las dos opciones, pero dependiendo en el régimen que yo esté ubicada. Entonces, régimen de ahorro individual, hablamos de devolución de saldos. Régimen de prima media, hablamos de indemnización sustitutiva. Bueno, muchas gracias, doctora Joana. Entonces, de acuerdo a lo que nos están indicando del tema de pensión de vejez, vamos a dar una pausa y ya regresamos. Bueno, seguimos acá en nuestro programa Derecho a su Derecho con el tema de pensión de vejez. Doctora, hay una pregunta muy importante. ¿Cuál es la distribución o el tema del porcentaje para la pensión de vejez? Bueno, aquí en Colombia actualmente hay que hacer un aporte equivalente al 16%. Frente a ello hay que hacer una claridad. Cuando se trata de trabajadores dependientes, dicho aporte es concurrente, es decir, el trabajador contribuye con su salario en un 4% y el empleador tiene que contribuir con un 12%. Cuando se trata de trabajadores independientes, los trabajadores independientes asumen en el 100% ese porcentaje, es decir, un trabajador independiente tiene que pagarle al sistema de pensiones un porcentaje equivalente al 16%. Entonces la diferencia está que si es un trabajador dependiente es concurrente el aporte de su distribución porque el trabajador pone el 4% y el empleador pone el 12%, pero si es un trabajador independiente él asume la totalidad del 16%, ¿no? Doctor, una pregunta, si comenzamos a aportar y aportar, ¿cierto? ¿Estos aportes prescriben al paso del tiempo? Bueno, sobre eso es importante decir que en materia pensional el derecho como tal no prescribe. Lo que va a prescribir es lo que yo dejo de cobrar frente al derecho económico que se deriva de esa prestación económica. Es decir, si por ejemplo mi esposa falleció hace mucho tiempo y yo me fui del país y después regreso, ¿cierto? Como el derecho no ha prescrito, el derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes, yo podría solicitar la pensión de sobrevivientes si cumplo obviamente con los requisitos, ¿verdad?
Lo que me va a prescribir es lo que se pueda lograr de los últimos 3 años para acá. Sí. Es decir, yo no podría, si por ejemplo estuve ausente más de 10 años, cobrar todo ese tiempo como retroactivo, porque ese derecho económico que se deriva o ese valor económico que se deriva del derecho a acceder a la pensión, ese sí estaría sujeto a las reglas de la prescripción. Porque lo que entiende la ley es que cuando opera la prescripción, el mensaje es que yo renuncio a dicho valor y no estoy interesado en su momento en adquirirlo. Entonces, la pensión, el derecho a acceder a la pensión no prescribe, lo que prescriben serían las mesadas o valores económicos derivados de ese derecho. Y porque hay una concepción muchas veces que considero yo, no sé si estoy mal, que dicen, es que ¿para qué yo cotizo? ¿Sí? Si es que nunca me voy a pensionar, ya uno ya no se puede pensionar, pero eso no es así, ¿cierto, doctor? Bueno, digamos que esa es una concepción que hay que mirarle en el contexto en que se dice. ¿Por qué? Porque si una persona se acuerda tarde en la vida que debe cotizar y está cercana a su derecho, pues muy probablemente le vamos a escuchar ese tipo de expresiones. Pero si es una persona joven, ¿cierto?, que apenas comienza su vida laboral, pues la motivación para cotizar va a ser obviamente un poco mayor y se espera para un sistema pensional que los jóvenes, obviamente que eso, pues hay que decirlo, va a depender de la política de empleo que tenga cada sociedad, y porque esa es la que marca la pauta para efectos de que la seguridad social también pueda lograr su realización. Sí. En ese orden, lo que uno debe como indicarle a la persona es que de todas maneras nuestro ordenamiento tiene herramientas. ¿Cuáles serían esas? Si yo no alcancé a través del régimen contributivo en pensiones a realizar aportes a lo largo de una vida laboral y alguna vez de todas maneras los hice, pues el sistema, como acotó la doctora Florian, es que ya sea una devolución o una indemnización, pues sería como el beneficio que el sistema me reintegraría, ¿verdad? Sin embargo, hay que decir que la Ley del Plan de Desarrollo desde el año 2009 creó lo que se llaman los pisos de la protección social. ¿Qué buscan los pisos de la protección social? Favorecer a aquellas personas que ganan menos de un salario mínimo y que no tienen la posibilidad real de hacer un aporte en función de un salario mínimo, para que sí lo hagan con el valor, ¿cierto?, que genere la suma inferior al salario mínimo. En ese orden, no va a cotizar a pensión, pero sí a un programa que tiene Colpensiones, que se llama los beneficios económicos periódicos, que le va a permitir ahorrar lo que pueda y cuando pueda para su edad avanzada, de tal manera que tenga la posibilidad de consumir ese ahorro. Y lo otro es que esté afiliado al régimen subsidiado y tenga un seguro inclusivo. Esa sería como la opción, porque la indemnización y la devolución, lo que busca la ley del plan es que usted no se la gaste. Sí, claro. El sistema lo que quiere es que usted, porque que yo le haga puedo el entregar ahorro. la devolución Sí. y la indemnización, y usted Sí. ¿qué hace con ese dinero? Al poco tiempo se lo gasta. Entonces lo que quiere el sistema es devolvérselo a través de un beneficio económico periódico, para que por lo menos en su vejez, cuando es una época donde quizás las posibilidades de trabajo no son las mejores, tenga la posibilidad por lo menos sí tener un sustento. Gracias, doctor. Doctora Giovanna, cuando una persona quiera, digamos, acceder a una consulta sobre el tema de pensión de vejez, ¿a dónde tiene que acudir? Nosotros tenemos nuestro consultorio jurídico y nuestro centro de conciliación. ¿Ellos pueden acudir a nuestro consultorio o a dónde se tienen que dirigir? Bueno, pues acá tenemos que hacer una distinción. Nuestra Universidad de la Gran Colombia tiene consultorio jurídico y centro de conciliación. Si nosotros nos dirigimos a nuestro consultorio jurídico, allá vamos a estar con los brazos abiertos para resolverles todas las dudas pertinentes frente a cada tipo de régimen, para encuadrarlo y pues obviamente tipificarlo y mirar a cuál de ustedes obviamente se va a ajustar de acuerdo a sus condiciones. Ahora bien, si ustedes necesitan la colaboración para que les ayudemos en la redacción de la tutela, obviamente cómo se tiene que constituir, el trámite de la misma y ustedes a dónde qué autoridad la deben radicar y tramitar, también la consulta y la asesoría se va a hacer de una forma muy eficaz y muy eficiente. Ahora bien, si nosotros acudimos al centro de conciliación para tratar de utilizar este mecanismo alternativo de solución de conflictos para el reconocimiento de la pensión, de antemano les digo que no. ¿Por qué? Porque el derecho de la seguridad social, en este caso que estamos tratando el tema pensional, es un derecho primero que no es conciliable, es irrenunciable y no se puede
transigir. Entonces, por conducto de la conciliación no se constituirá un reconocimiento pensional. Entonces, como lo acoté anteriormente, el reconocimiento pensional lo puedo hacer vía tutela, que el consultorio jurídico les puede ayudar con la redacción, proyección y elaboración del documento para que ustedes hagan el trámite correspondiente ante cualquier juez de tutela, o si no, vía contenciosa, mediante un proceso ordinario laboral que pues es de antemano aclarar que el consultorio jurídico no tiene la competencia de llevar procesos de seguridad social, pero sí se les puede obviamente generar toda la asesoría para que ustedes busquen ayuda de un profesional de derecho o de una entidad como la Personería o la Defensoría del Pueblo para que ya les inicien el trámite del proceso. Bueno, entonces ya para finalizar, doctores, quisiera que les dieran unas recomendaciones o los tips que yo indico aquí en nuestro programa para nuestros televidentes. Bueno, en principio, que la cultura de ahorro para la vejez no se pierda. Es muy importante asegurar el futuro. Se entiende que muchas veces las políticas de empleos es el mayor factor que genera la informalidad, que es uno de los grandes problemas que afronta actualmente Colombia. Problemas de cobertura, problemas de inequidad y problemas también de financieros en términos de sostenibilidad económica. Pero pese a ello, siempre hay que tener una actitud de ahorro frente al futuro. Entonces la recomendación es, siempre que tenga el ciudadano la posibilidad de ahorro, háganlo. En realidad es un beneficio que se va a ver reflejado cuando ya, digamos, las posibilidades reales de vida productiva sean escasas, y el ahorro es lo que le va a permitir, ya sea a través de un mecanismo público o un mecanismo privado, pero que la persona, el ciudadano, tenga esa cultura financiera de ahorrar y protegerse frente a la vejez. Gracias, doctor. Bueno, mi recomendación es invitarlos a que todos contribuamos al sistema, pues al sistema de seguridad social, porque por conducto de estos ahorros es que el sistema se nutre y vamos a tener pues un ahorro para nuestra vejez. Obviamente ese ahorro lo va a definir si vamos por conducto de régimen de ahorro individual o régimen de prima media, pero pues que no perdamos ese principio de solidaridad que regenta el sistema de seguridad social para que todos podamos en un futuro acceder a un beneficio pensional. Bueno, agradecemos mucho a la doctora Giovanna y al doctor Ernesto por acompañarnos en esta temática tan importante que es el tema de pensión de vejez. Ya saben que pueden ir a asesorarse directamente al consultorio jurídico de la Universidad de la Gran Colombia. Los esperamos en nuestros próximos programas y si tienen dudas e inquietudes específicas sobre la temática de pensión de vejez o sobre otra temática, pueden directamente acercarse al consultorio jurídico de la universidad ubicado en la calle 12, número 837, con una atención de lunes a viernes de 8 a 5, o si usted no se encuentra acá en Bogotá, sino está a nivel nacional o internacional, ingresar a la página de la Universidad de la Gran Colombia y dejarnos a través del consultorio jurídico virtual sus inquietudes o dudas. Los esperamos en un próximo programa y recuerde, derecho a su derecho.